Coincidencias. Muy bien, volvemos. Y les quiero decir que me han hecho llegar, y después yo tuve que comprar uno también para un amigo, un libro, que creo que es un documento básico. Está escrito por José D'Angelo. Dice: mentirás tus muertos. Mentirás tus muertos. En la foto aparece Néstor Kirchner, están todos juntos. Néstor Kirchner abrazado a la señora Estela de Carlotto, Cristina de Kirchner y la señora Eve de Bonafini. Y en una de las partes de este libro de José Luis D'Angelo Rodríguez, está el recuerdo de lo que nosotros hicimos una nota hace mucho tiempo, que cuando llegan buscando apoyo las madres con hijos desaparecidos, les dicen que son muy pocos, que si ellos se presentan diciendo que hay solamente 3.000 desaparecidos, 2.000 desaparecidos, vamos a aclarar que un solo desaparecido es un horror, dicen no, hay que agrandar el número. Y porque agrandaron el número, se les han dado casi 2.000 millones de dólares de indemnizaciones, por motivos, qué sé yo, desde todo punto de vista, en muchos sentidos, ilegítimo. Y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación no dice nada, y se le pide información y no dicen nada. Y que en línea está ya José D'Angelo, el autor de este libro. Dice, me llega una gacetilla de Jenny el Ateneo que dice: cuando llega la historia se acaba el relato, mentirás tus muertos. Buen día, D'Angelo. Enrique Llamas. Buen día, Enrique, ¿cómo está? Un gusto escucharlo. Pero muy bien, gracias. Hay que tener mucho coraje para escribir este libro y sobre todo mantener la ecuanimidad, porque ahí se consignan acciones absolutamente terribles de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, y también la locura mesiánica de los guerrilleros, a los que usted no castiga fuertemente en ningún lugar. Pero cuénteme sobre este libro, por favor. En primer lugar, el prólogo del libro, como usted habrá visto, lo hace Luis Labraña, integrante de Montoneros de FAR y de FAP. Así que nosotros tratamos de mantener en este libro una mirada, como dice usted, equidistante, y buscando fundamentalmente la verdad acerca de lo acontecido. Lo que a mí me llama poderosamente la atención es que durante todos estos años se le ha regalado el relato acerca de los años 70 al gobierno. Y si hay alguna palabra que puede definir para mí este gobierno, con una sola palabra, es la mentira. Y entonces, si han mentido en tantas cosas, arrancando por los datos del INDEC, de la pobreza, etcétera, si han mentido en tantas cosas, ¿cómo no sospechar que en este tema de los derechos humanos también iban a mentir? Así que la obligación que me impuse es fundamentalmente pensando en las jóvenes generaciones, en la gente los chicos que han estado casi obligados a consumir el relato oficial sobre los 70, la obligación ha sido acercarme lo más posible a la verdad. Así que este ha sido el motivo del libro, ¿no es cierto? Claro, hay documentación dentro del libro, asombrosa para mí, aunque ya la conocía, pero la creía a veces perdida, como por ejemplo el diario La Tarde, que dirigía Héctor Timerman, actual canciller, y en notas, por ejemplo, del 17 de marzo del 76, notas anteriores y después, hablando de los caballeros militares y la incomprensión del pueblo, ¿y dónde quedó ese relato en Timerman? Por eso, Enrique, la verdad es que la palabra mentira es la que resume mejor el accionar de este gobierno, del kirchnerismo. El asunto del caso de Timerman, yo recomiendo ir a la hemeroteca de la Biblioteca Nacional, en donde aún se conservan
los 6 meses del diario La Tarde. Yo he estado ahí varios días analizándolo. Y Timerman, el 24 de marzo de 1976, como el diario era vespertino, se llamaba La Tarde, saca un póster del golpe, no se puede definir de otra manera, porque saca una doble página central en donde se ve la casa de gobierno, tanques, soldados, y dice: para combatir el desgobierno, para terminar con el desgobierno, la corrupción y la inversión. Si la gente que está en Buenos Aires, que está escuchando, conoce el diario El Argentino, que es un diario oficialista, bueno, el diario de Timerman era el argentino de Videla y de Martínez de Oz, porque era todo elogio a la política económica de Martínez de Oz y a la gestión del general Videla, ¿no es cierto? O sea, se ha mentido mucho. Yo creo que llega el momento, como dice el sitio de nuestro libro, del libro, es cuando llega la historia se acaba el relato. Yo creo que los argentinos, y fundamentalmente la gente joven, se merece escuchar la historia y dejar de lado el relato, ¿no es cierto? El libro, Enrique, ha sido producto del análisis del listado oficial de víctimas elaborado por el gobierno en el año 2006. En el año 2006, la Secretaría de Derechos Humanos, bajo el gobierno del doctor Kirchner, publica lo que se llama un nuevo informe CONADEP. Es erróneo decirlo así. Lo que hace es cambiarle el prólogo una barbaridad, porque esto es cambiar la historia, D'Angelo. Le cambiaron el prólogo de Sábato del Nunca Más. Es lo mismo, es lo que cambiar el acta de independencia de Tucumán. Sí. Y después lo más importante para mi investigación ha sido que ha presentado un nuevo listado de víctimas, muy curioso, en donde surgen todas las novedades que conforman los 9 capítulos del libro, en donde cuando lo presentan al nuevo listado, dice: este es el listado revisado, corregido, ampliado y actualizado de víctimas del accionar represivo ilegal del Estado. Lo primero que hay que decir es que, como usted, un solo desaparecido es una tragedia. Ajá. Que hay que castigar y castigar. Ahora, 22.000 mentiras dichas desde el Estado es otra tragedia. Por supuesto. Que además tiene ribetes económicos, porque la gente debe saber que el dictado de 1984 enlistaba solamente desaparecidos y 9.000 denuncias. En el listado del año 2006, curiosamente, han pasado casi 30 años en donde nunca se interrumpió la posibilidad de denunciar desapariciones, los desaparecidos descienden a 7.000. Eso es muy curioso, es el primer capítulo del libro, que se llama Los Aparecidos. Ahora bien, en el medio de los dos listados, en el año 1990, durante el gobierno de Menem, se dictaron lo que se llaman las leyes reparatorias. ¿Qué es lo que pasa con esas leyes reparatorias? Dicen que se deberá pagar una indemnización a los familiares de los desaparecidos, pero dice en el artículo 5 de esa ley 24411 que si el desaparecido reaparece no deberá devolver el dinero que hubiese cobrado. ¿Qué significa esto? Que si en el listado de 1984, en el de la CONADEP, el de Alfonsín, el de Sábato, figuraba una persona allí, eso es suficiente prueba para considerarlo desaparecido. No pide la Secretaría de Derechos Humanos ninguna cosa más que no sea haber figurado en aquel listado. Y resulta que 2.500 personas que figuraban en ese listado estaban erróneas o falsamente incluidas, según lo dice el actual gobierno, porque en el año 2006 ha borrado de ese listado a cerca de 3.500 personas. Entre ellas estaban Carmen Argibay, Esteban Justo Rigui, Garantía de Morón, Alfredo Humberto Mid, etcétera. Ahí está el listado de las más de 2.500 personas que no están. Lo que quiere decir que esas 2.500 personas pudieron haber cobrado la indemnización, que estaban en el listado de 1984, y no tienen la obligación de devolverla. Bueno, de todo esto la Secretaría de Derechos Humanos ha hecho un cono de silencio de la que no brinda información. Dígame una cosa, D'Angelo, leí en su libro que usted fue varias veces a la Secretaría de Derechos Humanos y pidió saber a dónde habían ido 2.000 millones de dólares pagados por indemnización, y no le contestaron nunca. No, la única información, he ido varias veces con notas, con presentaciones, pidiendo primero el listado de los que habían cobrado indemnizaciones, me lo negaron.
En segundo lugar, no el listado de los que habían cobrado, sino casos se habían pagado. Por ejemplo, la revista Evita Montonera número 10 del año 75 dice que un de combate de montoneros ejecutó el traidor y delator de compañeros Pedro Sabao, quien al intentar huir cayó en las aguas del río Paraná. Pedro Sabao figura como un muerto por el Estado en el informe del año 2006. Yo le preguntaba a la Secretaría de Derechos Humanos si había pagado el caso Sabao. Tampoco me informó. No le pedía yo saber si la tía de Sabao había cobrado o no. Le pedía saber si el caso Sabao lo había pagado como indemnización. Me negó absolutamente la información. Es imposible acceder a esa información. Yo creo que es una demanda para la clase dirigente abrir esos archivos, transparentarlos, porque hay mucha mentira. Probablemente en un tema tan delicado hay mucha mentira alrededor. Hay un